Corría el año de 1993 cuando un psicólogo y pedagogo estadounidense llamado Howard Gardner publicó su propia teoría de la inteligencia, las inteligencias múltiples. Según Gardner, el cerebro humano comprendía más que solo una medida de intelecto. Definía la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Una de esas inteligencias es la interpersonal, una de las más importantes de la teoría, ya que esta comprende las capacidades que tenemos para adaptarnos a distintos entornos en los que convivimos con otras personas. En esta ocasión, hablaremos de los aspectos que comprenden esa inteligencia y el cómo es que las personas nos relacionamos entre nosotros. Mi nombre es Gemma Rodríguez, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y este es tu programa Angular. ¿Has notado cómo unas personas interactúan con los demás más fácilmente que otros? Todo esto parte de la inteligencia interpersonal. Se define como la capacidad que tenemos para entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Dicha capacidad incluye sensibilidad a expresiones faciales, voz, gesto, posturas y la habilidad de responder. Gardner atribuye a la inteligencia interpersonal la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos. Tiene tanta presencia en nuestra vida que podría determinar nuestra elección de pareja, de amigos y desempeño en el trabajo o estudios. De lo que habla es de las habilidades que tenemos para reconocer las necesidades y las emociones de los otros y responder a ellas de la manera más adaptativa y apropiada. Esta habilidad que tenemos los seres humanos para relacionarlos con los demás. Ahí viene impuesta la empatía hacia los demás y también como esta capacidad en conflictos sociales. Es decir, estas capacidades puede que las potencialicemos según sea nuestro contexto o nuestra estimulación. Cuando hablamos de esta, pues habla de cómo interactuamos con los demás, cómo voy reconociendo que están cansados, que están enojados, tristes, contentos y cómo regular eso en la vida cotidiana. Todos creo que nacemos con la capacidad de ser sociales, porque somos seres como biopsicosociales, pero depende de nuestro contexto y la estimulación que tengamos, se va a dar de diferente manera o no. Esta inteligencia es un complemento fundamental para el resto de las inteligencias dentro de la teoría de Gardner. De nada nos servirá un gran talento musical o sacar las mejores calificaciones si no trabajamos en cómo desarrollamos los vínculos con los demás, como es el saber escoger nuestros amigos o escoger nuestra pareja. Reconocer y calibrar las emociones de los demás es parte de lo que las inteligencias interpersonales nos dan. Y esto implica también empatía, implica también como este reconocimiento de la lectura no verbal del lenguaje corporal de los otros y de qué comunico yo también para provocarlo, ¿no? ¿Qué hago yo para generar una u otra en ellos? Se va desarrollando y se va potencializando. Es decir, en la familia te pueden inculcar o en el contexto en el que vivas te pueden inculcar el interesarte por el otro, por las necesidades del otro. Pero no todos cuentan con eso. En el proceso interpersonal se encuentran 3 fases: la empatía, las habilidades para relacionarse y finalmente un reconocimiento de la interacción entre sí. Veamos en qué consiste cada uno. La empatía es la capacidad cognitiva de percibir lo que otro puede sentir. Esto, claro, dentro de un contexto en común y siguiendo los parámetros generales del esquema de la comunicación. El segundo elemento es el esquema que comprende las habilidades propias de los individuos para relacionarse, es decir, los lazos e intimidades que se forman por la interacción intrapersonal con los seres de nuestro entorno. Dentro de dichas habilidades podemos mencionar la iniciativa, el sentido del humor, creatividad y moralidad. Finalmente, interviene el reconocimiento de 3 elementos contextuales, que son las emociones, motivaciones y razones. Es común que nosotros neguemos emociones, ¿no? ¿Estás enojado? No. ¿Por qué no me hablas? No más. Y entonces es obvio que está enojado, es obvio que no está de tan buen humor,
pero nos cuesta trabajo reconocerlo. Y entonces eso complica la comunicación humana, porque yo estoy detectando señales que estoy poniendo sobre la mesa, pero si al otro le cuesta trabajo reconocerlas, pues, ¿cómo nos comunicamos al respecto, no? Hay personas que pueden ser más empáticas que otras, o incluso la personalidad de una persona puede ser más apática, es decir, no le interesa tanto lo social. La inteligencia interpersonal va más relacionado a eso, como a qué tanto me relaciono y qué tanto puedo ser empático con los demás. Bueno, es muy importante para empezar el reconocimiento de las emociones, ¿no? Me siento triste, enojado, a veces empezando desde la propia persona y después identificándolo en los demás. Yo siempre he sentido mucha empatía con toda la gente a mi alrededor. Es algo que yo digo mucho en mis conferencias, que la realidad es que yo sí creo que todo mundo te aporta algo. Yo desde que llego y al guardia lo saludo y me la llevo súper bien, lo conozco y bromeo, con el director general igual, y también no me porto más prepotente con alguien y con otro sumiso. Con todos igual, porque realmente todos son importantes, todos te apoyan en algo. Esta parte de poder visualizar a los demás, de poder entender que no solamente es mi historia o no solamente es mi contexto, sino esta habilidad de entender que el otro también vive una historia y que el otro también tiene pues su necesidad propia de cumplir o satisfacer sus intereses, ¿no? Si yo reconozco que me enojé, puedo identificar qué lo provocó, y cuando puedo identificar qué lo provocó, tal vez pueda hacer cosas al respecto. Me enoja llegar tarde. La siguiente vez no me pongo de acuerdo contigo, me voy antes y allá te espero mientras yo estoy disfrutando, y si tú llegas tarde, yo ya no me pierdo de lo que para mí es importante. Pero tengo que ponerlo o traducirlo para poder hacer algo al respecto. Eso es inteligencia interpersonal. Si tomamos las ideas anteriores, podemos afirmar que las personas con una buena inteligencia interpersonal tienen mayor facilidad para percibir emociones, motivaciones y estilo de vida de otros. Además, comprenden aspectos de comunicación verbal y no verbal. Pero, ¿qué tipo de relaciones interpersonales hay y cómo afecta lo interpersonal en lo cognitivo y en el lenguaje? Hablaremos de ello después del corte comercial. Estás en tu programa Angular. Las relaciones interpersonales son parte de nuestra vida diaria, volviéndose una necesidad para los individuos. Incluyen distintos factores para que sean o no afectivas, dentro de las que destacan la personalidad, funciones cognitivas y el deseo y el estado afectivo de la persona. ¿Alguna vez has preguntado por qué el ser humano tiene la necesidad de relacionarse con los demás? Dentro de las necesidades afectivas encontramos 3 elementos, los cuales son el contacto físico, la intimidad y la pertenencia a un grupo. Es una habilidad, es decir, está impuesto en nosotros por ser seres, como te digo otra vez, biopsicosociales, es decir, no que existiría o es muy poco los casos de personas que viven como aislados de la sociedad, ¿no? Es algo que está impuesto en nosotros. Dependerá si lo potencializamos o no. Es importante, sí, debido a, como te mencionaba, los diferentes conflictos sociales que pueden haber y la capacidad que tengamos para resolverlos, pero es algo que está impuesto en nosotros. Al no comunicarlas, al no plasmarlas, al no ponerlas sobre la mesa, al negarlas, no las identificamos, no reconocemos y tendemos a guardar, almacenar, tergiversar, inclusive modificar. No puede no existir una persona que no sea social. Podrá existir una persona que no le interese, pero independientemente será social. Y eso es lo interpersonal. Las relaciones intrapersonales se pueden catalogar en íntimas y superficiales. Mientras que en las íntimas se busca llenar la necesidad afectiva, lo superficial no se preocupa por ingresar la intimidad al contexto. Las relaciones sociales y personales. Mientras que las personales comprenden un ámbito individual, lo social abarca un sentido grupal de interacción. Finalmente están las relaciones amorosas. En la teoría triangular del amor del psicólogo estadounidense Robert Sternberg, publicada a finales de los 80, se separa al amor en 3 elementos: intimidad, pasión y compromiso. Estoy leyéndole al otro, le estoy mandando un mensaje y tengo que verificar cómo le llega, cómo lo toma y cómo lo va procesando y qué me responde. ¿Cuántas veces ahora con esta virtualidad que no tenemos cámara, no tenemos imagen, o cuando mandamos un mensaje en el WhatsApp,
No sabemos si me está preguntando, está afirmando, me está insultando, está enojado, está de buenas, está emocionado, está triste, está contento. Y entonces yo puedo interpretarlo desde mi propio punto de vista. Para bien o para mal, las relaciones y lo que te dice la gente puede aportarte o complicarte las cosas, ¿no? Cuando alguien quiere emprender, normalmente se le dice que no se puede, ¿no? Porque también los miedos se transmiten en esa relación, ¿no? O sea, si yo creo que no se puede, pues te lo transmito. Eso es la inteligencia emocional, saber cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis intereses, que va más como a lo intrapersonal, tener esta capacidad de introspección, de reflexión conmigo mismo y a su vez saber transmitirlo, porque una cosa es entenderme y otra cosa es saber transmitirlo a los demás sin transgredir al otro, sin transgredir sus intereses, sin transgredir su integridad como persona. La terapia cognitiva interpersonal tiene la prioridad de otorgar un papel esencial a los aspectos interpersonales y a la alianza terapéutica. Fue desarrollada por los psicólogos y terapeutas Safran y Sigal en el año 1990. En ella, ahora el terapeuta no mantiene una postura objetiva y neutral, sino que ahora participa como un ser humano con dificultades y fortalezas. Es una forma de terapia donde la persona tiene que reflexionar en el cómo se relaciona con los otros, qué mensajes da, qué mensajes lee y qué tanto su historia de vida está relacionada con eso. Hay terapias, por ejemplo, cognitivas, relacionales, contextuales, que lo que hacen es usar estos enfoques inmersos en una dinámica, inmersos en un ambiente o inmersos en un contexto. Se utiliza significativamente hoy en día, cada vez más. A partir de la terapia cognitiva conductual se van ampliando, se van abriendo hacia otras herramientas que se van integrando para ayudar a los pacientes a comprender qué hacen y por qué lo hacen y cómo, si es que no les gusta, modificarlo. Un artículo de la Revista de Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatológica del 2013 publica el funcionamiento de la terapia cognitiva e interpersonal en el estudio de 2 casos en el que ambos pacientes sufrían el trastorno de personalidad con dificultades en sus relaciones interpersonales. No podían formarse una representación de otras personas que fuese realista y razonable, incluidos sus terapeutas, además de no poder comprender que no eran el centro principal de los problemas o que los demás pudieran tener una perspectiva diferente de ellos. Cuando yo tengo la capacidad de tener una inteligencia emocional, es eso, saberme a mí quién soy, reflexionar conmigo misma y poder transmitirlo a los demás. La inteligencia interpersonal me permite diseñar formas y estrategias de hacerle sentir, saber al otro que sigue siendo alguien muy importante para mí. Para hacer un negocio, para confiar en alguien, para emprender con alguien, para con un cliente a veces saber sus intenciones, un proveedor, todo esto, con un colaborador nuevo, con un directivo, todo esto hace la diferencia. Ahora nuestra sociedad sí está un poquito más consciente sobre qué pasa con los demás. Es decir, con todos estos movimientos en donde nos solidarizamos uno con el otro. Esa es una capacidad empática, esa es una capacidad de entender que no solo es mi historia, sino es sociocultural. ¿Qué está pasando en mi cultura? ¿Qué está pasando en mi sociedad? Y me hago parte de alzando la voz, me hago parte de informándome sobre lo que pasa en mi país, sobre qué pasa con las mujeres de mi país, sobre qué pasa con las personas de otros niveles socioeconómicos. La inteligencia interpersonal comprende aspectos de relación personal y lo cognitivo para el tratamiento de trastornos mentales. Después de este corte veremos cómo se relaciona esta inteligencia con el resto de inteligencias de la teoría de Howard Gardner. Quédate en tu programa Angular. Ahora que entendemos los efectos de la inteligencia interpersonal y lo cognitivo en nuestras relaciones y el lenguaje, pasamos a la relación de la inteligencia interpersonal con el resto. Hay que tener en cuenta que esta inteligencia es una de las más importantes, ya que es complementaria con el resto de las mismas. Es algo que se tiene que construir desde temprana edad en casa, ¿no? Aprovechando cierta habilidad lingüística, pero para comunicar estados emocionales. Todos nacemos con esta capacidad de ser sociales. Siempre va a depender del contexto y quién la estimule, porque ha habido casos en donde a lo mejor yo puedo empatizar con una persona porque sé que existen diferentes estratos de niveles socioeconómicos, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no voltean a ver otros niveles socioeconómicos porque no ha estado dentro de su educación. Los factores importantes siempre va a ser
con quién te desenvuelves, el contexto y qué tanto te lo estimulan. Es justo una necesidad, ¿no? Habrá quien la tenga más intensa, habrá quien la tenga menos intensa, pero aparentemente todos los seres humanos tenemos esa necesidad de contacto íntimo, afectivo, de sentir que hay alguien que está en nuestra zona más cercana a nuestro verdadero yo y no nos sintamos en peligro. Desde chiquitos nos enseñan a lo mejor a voltear a ver a otras personas o ser un poquito más conscientes que no solo es mi mundo o mi familia. Eso yo creo que es la parte de la estimulación, de cómo te lo van a inculcar. El primer estrato social en el que creces es la familia y después se vas desenvolviendo en la escuela, ¿no? Y después a otras. Imaginemos que en un ámbito musical necesitamos un índice de relación interpersonal para expresar dotes musicales con esquemas lógico-matemáticos. Es un ejemplo básico que nos dice que las inteligencias múltiples requieren una cantidad mínima de deseos de compartir con los demás y entender a otros. También tomemos en cuenta la importancia de la inteligencia intrapersonal, la cual aporta la capacidad de comprender y controlar los ámbitos internos de uno mismo. Según Gardner, esta inteligencia nos permite sumergirnos en la introspección para entender las razones del por qué somos de cierta manera. El realmente tener esta habilidad y esta capacidad de entendimiento o de empatizar, porque tal cual la inteligencia interpersonal menciona que es eso, es como esta capacidad de empatizar y de poder resolver conflictos sociales. ¿Cómo vas a resolver un conflicto social si no tienes la capacidad de empatizar o de entender al otro? Cuando tenemos certeza de que con quien nos estamos comunicando nos está mandando mensajes claros y nosotros también podemos ser honestos con ellos, bueno, pues nos podemos sentir en intimidad. Hay alguien que está ahí. El problema es cuando se rompe la dinámica con esa persona y sentimos que está en peligro nuestra intimidad. Lo importante es desde pequeños inculcarnos esta como habilidad o potencializar esta habilidad de voltear a ver la historia de los demás, de cuestionarme no solamente qué pasa conmigo, sino esta persona no creció donde yo o no tiene ni la misma educación que yo. Entonces es esta como capacidad de entendimiento que se puede lograr, pero si lo inculcas desde pequeños. Cuando yo soy consciente de eso, que es parte de lo que hace la terapia, puedo prever que tengo esa respuesta, tratar de modificarla y tratar de leer a la persona tal cual es, no preleída con mis experiencias personales. Una de las capacidades implicadas de la inteligencia interpersonal es trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y a solucionar sus problemas. Algunas de las profesiones con esta inteligencia son administradores, docentes, psicólogos, abogados y terapeutas, ya que dichas profesiones requieren una capacidad de comprender las necesidades del otro constantemente. Podría decir que el llevarte bien con las personas es lo más importante en el desarrollo de cualquier profesión y de cualquier empresa. Puedes ser el mejor en tu carrera, el mejor en verdad, tener 100. Y si no eres bueno relacionándote, y todo el mundo lo sabe, no es casualidad, creo que el secreto es en las relaciones públicas. Si no eres bueno relacionándote, va a ser difícil que despegues. Mi historia de vida, lo que he vivido con mis personas o mis figuras de apego, mis figuras importantes, que son mis padres, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis parejas, me permiten hacer como una prelectura de la dinámica con otros. Si tú vives siempre en el mismo contexto o en el mismo estrato socioeconómico, tu pensamiento va a ser distinto y tu capacidad empática va a ser mucho más distinta. Si tú tienes una mente o un ambiente un poco más abierto, un contexto en donde te muevas en diferentes estratos, tu mente va a ser más abierta o incluso tu capacidad empática va a ser más abierta porque vas a entender que todos vivimos una historia diferente. Yo creo que lo más importante para desarrollar esa habilidad es contexto y estimulación. Hay que tomar en cuenta que existe una cantidad diversa de perfiles de profesionistas que podrían no tener dichas capacidades en constante desarrollo o uso para ejercer de manera correcta su profesión. Si yo lo que quiero es que el otro reciba el mensaje, le doy el mensaje con todos los elementos, tanto con los elementos en términos de palabras, que hablaría de una inteligencia lingüística, pero la inteligencia interpersonal lo que calibra es el con qué palabras le voy a decir esto que le quiero decir, con qué tono, con qué disposición de mi cuerpo, con qué actitud y cómo está mi lenguaje corporal para decirlo. Desde pequeños enseñarnos cómo a ver al otro,
creo que nunca se nos ha enseñado como a ver al otro y entender al otro desde su contexto, porque es muy fácil como voltear a ver a los demás, pero juzgando desde mi contexto, no sé si me explico, ¿no? Juzgando desde mi historia, desde donde yo crecí, sin entender que realmente cada persona vive una historia diferente. Es una realidad que la inteligencia interpersonal puede llegar a ser muy compleja, por los requerimientos que tiene para que sea efectiva, y por ende, para poder complementar el resto de las inteligencias de la teoría. La propuesta de Howard Gardner logra explicar en un sentido más específico cómo es que las personas actúan tanto en introspectiva como en la sociedad. Sí, es el sistema mental el que no deja de ser complejo, pero que existan propuestas que intenten llegar a comprender lo complejo es lo que nos acerca a conocernos un poco más. Si te gustó el programa, síguenos en YouTube, donde subiremos contenido semanalmente. Mi nombre es Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y yo soy Gemma Rodríguez, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y esto fue tu programa Angular.